están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Vamos a hablar de Andrea Diosa, que siempre para mí es una emoción especial porque ustedes saben, es una amiga muy querida. Y habiendo sido testigo personal, directa de ese crecimiento profesional que ha tenido Andrea, crecimiento profesional y personal también, ¿no es cierto? Hay tanto que puedo decir de ella, cómo es que con esta fuerza arrolladora que tiene, dio el salto de reportera audaz, entrometida, quimbosa, la que come gato en Renovación, la que se calatea en las playas nudistas, cómo dio el salto a conductora de este programa exitosísimo que es Nunca Más, que acaban de ver, que cumple 10 años y que ha logrado consolidar en una franja horaria estelar muy competitiva y que ella lidera. Es verdad, así es. Puedo hablar de cómo es que surge Andrea, su segundo programa, igualmente exitoso, de lunes a viernes, ¿no? Y cómo es que los casos en de Nunca Más iban desbordándose y también la sensación que ella tenía de que no era suficiente solamente hacer la denuncia pública en televisión, y entonces estudia coaching emocional y entonces abre su centro terapéutico, La Casa del Amor. Pero puedo hablar de esa Andrea que jamás verás llorar, de esa Andrea que siempre gritaba a todo el que la conociera, yo debía ser varón, que odia el color rosado. Pero esa Andrea que convive secretamente con otra que es de verdad apapachadora, que es mamá gallina, que es una romántica irremediable, que ama cocinar y que adora ser ama de casa también. Una sensibilidad que ella aprendió a abrazar, ayudando a tantas mujeres que le tocan la puerta, que acuden a su programa y que acuden a su centro. Andrea le confiesa a Fernando Díaz que transitar ese camino también ha sido terapéutico para ella, sobre todo porque esta noche habla de su separación, sobre todo en ese trance, ¿no? Y que eso le ha permitido mirar y abrazar sus flancos más frágiles, sus flancos más tiernos, y que también le ha permitido entender que llorar no es signo de debilidad, sino todo lo contrario, y que la tristeza es un sentimiento válido que hay que acoger para comprenderlo, y luego, hey, vamos a seguir adelante, porque Andrea es así. Fernando Díaz y Andrea Diosa. Sí, me he sentido identificada con muchas historias. Y de hecho yo se las he dicho, ¿eh? Por eso a veces yo cuando las veo les digo, mírame los ojos, porque siento que cuando yo las veo hay una conexión. Y siempre les digo, mírame los ojos. Como siempre digo, ¿no? Que de hecho creo que JB también lo ha dicho en su momento, pero es real. En los 10 años que lleva parada frente a una cámara de televisión, Andrea Diosa ha recibido un curso intensivo en relaciones de pareja. Te metiste con otro hombre para destruir un hogar y lo separaste de él y tuviste un hijo. Ha seguido una maestría sobre los intrincados vericuetos del cariño malo. No es el papá. ¿Qué? No, por favor, no. Por favor, que ingresen los paramédicos. No, por favor, no. Pisaila. Pero también ha aprobado con honores un doctorado en la inoperancia del sistema judicial que muchas veces desampara a la mujer víctima de una agresión. Entonces está perfecto que uno coja a su hija, que se pelee y que le pegues a dos mujeres porque le has pegado. Mire, yo incluso... Le has pegado. Y a veces cuando llegan historias, hasta el día de hoy, cuando llegan historias de mujeres que creen que el amor es todo en este mundo y que nunca van a encontrar a un hombre mejor que este, y que de pronto o te dicen yo di todo por él, o me muero sin él, y en realidad cuando yo escuchaba a estas mujeres, yo decía, yo también he sentido lo mismo. En algún momento yo sentí que no podía vivir sin él. Hasta ese momento, la experimentada periodista con 17 años de matrimonio, 2 hijos y una familia feliz, había encarnado ante la audiencia el rol de espectadora. Andrea era la mediadora de líos ajenos, la salvavidas de cientos de mujeres y hombres que tocaban las puertas de sus sintonizados programas en busca de una luz al final del túnel. Pero claro, pues porque soy una mujer igual, como todas. Además, por eso yo sé de lo que hablo. Cuando hablo y cuando muchas veces les hablo a las mujeres, yo sé lo que estoy hablando. No es que no soy ajena a las historias. Ya vengan aquí, así cálenme, malditas. La encontramos grabando historias para Instagram.
haciendo TikToks en los previos a una edición más de Andrea. Es tan hermoso trabajar conmigo, nunca grito, chicas. Jamás. Todo es paz y generosidad. Miren, hasta bailarme. Esta música tan moderna. El programa, que nació hace 2 años bajo el formato del talk show, ya se exporta a Centroamérica. Testimonios extraídos de la vida real y una prueba de ADN que mantiene en vilo a la audiencia. Tanta gente empezaba a escribirle a Andrea por las dudas que tenían acerca de la paternidad. Y tras un programa vinieron 2, 3 y ahora es increíble la cantidad de gente que nos escribe. Tengo en mis manos el sobre de violín, o sea, es verdad, el sobre está sellado, no hay ni cómo para verlo ni siquiera trasluz, ni negativo o positivo. La gente a veces piensa que, pero es que no puedo, yo no soy actriz, yo no puedo saber. Claro. Aparte está bien, me gusta no saber porque me sorprendo. Ahí está la música. Frente a cámaras, una mujer despechada que se negaba a darle el divorcio a su marido. Oculto tras bambalinas, el susodicho infiel dispuesto a contar su verdad. Y al final del oscuro túnel, la suegra, siempre lista para saltar a la yugular. ¿Por qué confía en el programa de Andrea? Porque me gusta, porque es sincera, es honesta y es una persona derecha. Me gusta porque es una mujer bien campechana y defiende a la mujer. Andrea lo había enfrentado todo. Había salido ilesa de ese carrusel de emociones, de celos y desamor que de lunes a viernes ocupa la mayor parte de su vida. Sin embargo, aquella noche del 21 de junio, la música de tensión no acompañó la apertura del sobre del ADN. Esa noche, ella misma sería la protagonista de la historia. He decidido, mi esposo y yo, separarnos después de muchos años y no es fácil contarlo, pero también quiero decirles que es lo que me está pasando. Esas son las historias de la vida real. En mi caso yo lo dije porque me dio la gana de decirlo y porque sentía que lo tenía que decir porque no estoy en un programa de cocina. Mi relación nunca ha sido tóxica. Mi relación siempre ha sido una relación bonita. He tenido una familia, de hecho tengo una familia. Tengo 2 hijos y muchas mujeres me escriben. Algunas me decían, llevo años casada y no me he separado porque no me atrevo por los hijos. Algunas vivo una relación tóxica. Se abrió como una puerta distinta a la puerta que hay en el programa. La puerta es verde como la esperanza que hoy la envuelve. Ha pintado las paredes de aquel color que de niña detestó. Y el corazón parchado de esta mujer, dócil y fuerte a la vez, palpita en la casa del amor. Los corazones heridos también pueden volver a florecer. Tiene un concepto, si te das cuenta aquí subes, es avanza y enfrenta tus miedos. Nunca es tarde para volver a comenzar, la frase que decimos en Andrea todo el tiempo. La calma de los colores pasteles y decenas de frases empáticas son parte del decorado de este centro psicológico que Andrea Llosa y Luis Ábalos diseñaron con esmero mucho antes de que el estruendo de la separación los sorprendiera. No quería que sea un centro psicológico frío. Yo quería algo cálido y ahí es cuando nace la Casa del Amor, porque el amor es lo que mueve todo, el amor mueve el mundo. Y fue así que ambos invirtieron su tiempo y sus ahorros en esta casa rosada que antes fue una pollería en Jesús María. Contrataron a los mejores psicólogos e iniciaron el sueño de ofrecer al público terapias particulares para el control de emociones. Y las consultas que han sido de repente más atendidas es el tema de pareja, inestabilidad emocional, duelo por COVID, temas de ansiedad, depresión y bueno, los problemas de aprendizaje, ¿no?, que se han suscitado justamente por la misma pandemia y que los chicos no han podido ir a la escuela. Acá hacemos talleres porque también estamos haciendo talleres, hemos empezado también por Zoom. Andrea explica que la Casa del Amor no es una ONG. Hay quienes llaman al teléfono pidiendo hablar con la reina del prime time de ATV o exigiendo un examen de ADN, como si se tratara de laboratorio Piolín. El 80% de llamadas que llegan creen que esto es gratuito, que es una ONG, que vienen a pedir ayuda, y no, porque para empezar, y tú las has conocido, nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de las psicólogas, psicoterapeutas, en tener un staff de personas especializadas en estos temas, en tener la mejor cantidad de profesionales para que puedan ayudarte a sanar, porque la idea es que la persona que viene a recibir terapia en algún momento sane, no es que se quede acá todo el tiempo.
Pasada la tormenta mediática, ha llegado el respiro para hablar no solo de lo que implica separarse después de largos 17 años de matrimonio. Andrea dice que nadie sabe lo de nadie, pues cada uno carga su propia mochila. El saco que yo cargaba con mis cosas, con mis problemas, ya no podía cargarlo más, hasta que una vez explotó. María Elena tiene 26 años. Fue su madre quien la trajo a la Casa del Amor y en la consulta particular con la psicóloga pudo al fin enfrentar esa depresión que amenazaba su propia vida. Hace 2 años también quise quitarme la vida, con pastillas, y creí que era la solución correcta, pero bueno, algo me detuvo en mí que dijo que no. En las terapias se descubre todo, aparecen los miedos, las heridas de infancia. Los niños ahora eran como que vivían ajenos a su mundo, en cambio los niños ahora ya viven la problemática del encierro, y también hay niños, la niña ayer de 5 años, Miss, estoy estresada, me decía. Muchos pacientes sufren todavía el duelo de haber perdido a sus seres queridos a causa del COVID. Debe de haber como que una predisposición de saber que la realidad es que si tú sabes que vas a perder a alguien, entras en un proceso de aceptación. Que cuando te agarra de un momento a otro y te dice cuenta de que no le pudiste dar el último adiós, no le pudiste agradecer por algo, entonces llevan una culpa por dentro y no saben cómo cerrar ese ciclo, no saben cómo cerrar esa etapa de despedida. Pero buena parte de las consultas que se atienden aquí tienen que ver con las relaciones tóxicas que en esta pandemia pusieron a decenas de parejas al filo del abismo. El tema es sanar cada uno. Y si se encuentran y si dicen podemos continuar, yo puedo cambiar, bienvenido sea, pero si no, felices son separados. De lunes a viernes absorbía sin querer queriendo el karma de sus panelistas. Se reconocía en muchas de ellas y hasta entendió que llorar no es sinónimo de fragilidad femenina, sino una genuina y válida emoción. Yo decía, odio el color rosado, ahora amo el color rosado. Decía, detesto a las mujeres que lloran. ¿Te acuerdas? Yo decía... Fue titular de un diario. No te acuerdas, Juan Alejandra Baigorria. Perdón, Alejandra. Y ahora, ¿sabes qué he aprendido? A que uno tiene que abrazar su tristeza. A que uno no puede huir del dolor. Y la sociedad te enseña y te dice que llorar está mal y que sufrir está mal. Y en realidad no, porque cuando uno aguanta el llanto y cuando uno aguanta el dolor y se resiste además a soltarlo, lo único que genera es rencor en tu corazón. Y es como si guardaras y un día explotas. Y no está mal llorar, y está bien si uno llora, y está bien si uno sufre, y está bien también que tengas que afrontar y enfrentar también el dolor que viene, la tristeza que viene. Sin embargo, a esa niña rebelde, que se convirtió en la reportera intrépida y en un referente televisivo del empoderamiento femenino, le tocaría después de 17 años enfrentar un capítulo que jamás pensó escribir. Siempre he buscado el amor bonito, después de varias relaciones fallidas, ¿no? Después de... Tú me conoces. Claro. Claro, me conoces, Fer. De hecho, he tenido estas relaciones, pero al final encontré un amor bonito, ¿no? Encontré en Luchín este amor bonito y me casé con él. De hecho, era mi mejor amigo. Entonces, fue como encontrarnos sin querer buscarlo, ¿no? Obviamente uno se casa para siempre, ¿no? Uno no se casa para divorciarse, ¿no? Y yo he sido muy feliz en mi matrimonio, muy feliz. Los dos hemos sido muy felices. La señora Llosa es un libro abierto, no se guarda nada, dice lo que piensa. Si está feliz, lo va a gritar a los 4 vientos. Si está molesta, es mejor no cruzártela. Por eso no extraña que haya decidido hablar de frente y sin anestesia. Simplemente sucedió, como le puede pasar a muchas parejas, obviamente eso me lo voy a reservar porque no tengo por qué contarlo, porque también me decían, anda, cuenta tu historia en el programa, mucha gente, ¿no? Porque también es algo de las redes sociales, claro, que se malean y al final, escúchame, y al final he entendido que también soy parte de esto y que obviamente ya no me afecta, en algún momento sí me afectaba y gente era como que, cuenta tu historia. Tú sabes que cuando yo anuncié mi separación,
muchas mujeres, muchas personas hasta conocidas, que obviamente no revelaré, personas que supuestamente tienen un matrimonio hermoso, perfecto, porque en redes sociales, escúchame, todo es hermoso, ¿ah? Todo es hermoso. Y gente que de pronto no conozco, me escribieron, muchas me contaban que ellas se sentían y que estaban pasando por una situación de separación, que de alguna manera era como que, ¿cómo te atreviste, no? Ese día sus compañeros en el estudio de televisión simplemente enmudecieron. En medio del dolor por la ruptura, aparecieron decenas de mensajes de mujeres y hombres que habían pasado por lo mismo. Hay que darle el mensaje a las mujeres que las mujeres somos personas valientes y que todas podemos salir adelante y que lo mejor, yo creo, es hablarlo, y también lo mejor es mantener una relación cordial y de respeto, y sobre todo enfocarte en tus hijos, que es en lo que yo me enfoco ahora, ¿no? Con mi esposo, bueno, con Luchín, nos enfocamos en nuestros hijos, en que nuestros hijos estén bien, en que ellos crezcan siendo chicos, bueno, adolescentes, porque ya no son niños, sólidos, que entiendan. Pero Andrea y Luchín no han dejado de hablarse, ni de verse siquiera. Siguen trabajando juntos bajo el techo de la Casa del Amor, enfocados en sus hijos, en proteger a la familia que juntos construyeron, a la luz de los flashes a veces, pero también a puertas cerradas, en esa isla donde siempre podrán sentirse salvos. Es una familia, ese es el tema. Acá hay una familia. La familia no se ha roto, ojo, ¿eh? La familia continúa. Y trabajamos acá, en la Casa de Luchín es el que maneja la Casa del Amor. No, yo estaría loca, yo ya tengo los 2 programas. También que uno sea ambiciosa, pero nunca tanto, ¿no? Luchín trabaja aquí y maneja todo esto y lo está haciendo súper bien. Entonces hay un respeto mutuo. Yo lo único que quiero es ser feliz. Lo que quiero es ser feliz, si hablo de mí, ¿no? Lo que quiero es ser feliz, quiero armonía en mi vida, quiero paz en mi vida, quiero que mis hijos sean felices, quiero que Luchín sea feliz. Los estragos del sismo solo los conoce quien lo ha padecido. Andrea ha estudiado coaching ontológico para entender y manejar la turbulencia de las emociones humanas, sobre todo las propias. Para amar hay que sanar primero. El gran amor de tu vida eres tú. Las puertas del amor no se cierran, y la de esta casa tampoco. Mi amiga adorada, aguerrida y sensible, porque hay que tener un corazón generoso y una sensibilidad especial para asumir las riendas de un programa como el de Andrea. Habrá quienes dicen, no, es demasiado, y hay otros que la adoran y que la admiran. Y les digo, es con absoluta razón, porque con ese corazón generoso se compra los pleitos, al punto que la afectan personalmente, y la he visto, realmente la afectan, y se los compra con la intención de resolverlos, y por eso es que finalmente termina abriendo la Casa del Amor, porque sentía que no era suficiente con colocarlos en la pantalla y tratar una resolución en 2 horas de programa. Entonces, porque soy testigo de excepción, de la chamba que ha significado lograr sus 2 programas, lograr la Casa del Amor, es que les digo que Andrea es una mujer admirable y que estoy orgullosa de ser su amiga y que tenemos una cita pendiente, y tú lo sabes, Andrea. Un beso para ti. Vamos a cambiar de tema ahora, porque lo que vamos a ver a continuación es un caso que para Día D nos desborda de rabia y de impotencia, porque es un caso al que le hicimos seguimiento especialmente, porque así como Andrea no suelta sus casos, Día D tampoco suelta sus casos. Y Angélica Villegas se empeñó en seguir y hacerle seguimiento al caso de Fernanda Cosme, esta adolescente de 17 años que fue secuestrada, que fue ultrajada sistemáticamente por su verdugo antes de asesinarla y de enterrarla en un silo, se ensañó con su cuerpo, tasajeándola completamente. Atroz, es una cosa absolutamente monstruosa. Tan monstruosa, hay que decirlo con todas sus letras, como la actuación de la justicia en este caso, que por desidia, por lenidad, por negligencia, lo cierto es que no actuaron a tiempo, y tras cumplirse los 15 meses de prisión preventiva que se le impuso a Daniel Julio Pérez,
el feminicida confeso, él recuperó su libertad. ¿Y por qué es que se había ido preso? Bueno, pues Angélica Villegas estuvo trabajando en este caso, emblemático, como les digo, para nuestra reportera, porque hizo una serie de reportajes recogiendo el testimonio de los padres de otras 3 niñas que denunciaron a Julio Pérez por haber secuestrado a sus hijas, por haberlas sometido a tocamientos indebidos y por haberlas violado. Pero ellos no les hicieron caso hasta que los padres de Fernanda descubren que ella había sido secuestrada, van a la policía, no les hacen caso, empapelan todo San Juan del Lurigancho, tocan puertas buscando a su hija hasta que finalmente la encuentran y denuncian. Y entonces Julio Pérez se va preso preventivamente. Y lo que ocurre ahora es que nuevamente, como si hubieran estado encerrados en un bucle de tiempo, cuando Julio Pérez recupera su libertad y Fernanda desaparece, su corazón de padres les decía que este sujeto iba a cumplir su propósito, que iba a cometer su venganza. Y cuando fueron a buscar a la policía inicialmente para decir ha desaparecido, tampoco les hicieron mucho caso. Y vean el resultado. Angélica Villegas. Un silo es extrañamente instalado al fondo de una casa de familia que los vecinos creían abandonada en Jicamarca, mientras todos buscaban a una adolescente que desapareció misteriosamente muy cerca al lugar que está por convertirse en la escena del crimen mostrada hoy por primera vez. Un par de botas masculinas con arena fresca halladas en el mismo sitio marcan el rastro de la inesperada libertad del apodado terror de las quinceañeras Daniel Jullo, quien confesó lo que escondió por tanto tiempo a 2 metros de profundidad. Ella decidió tomar veneno y posterior a cómo reaccionaba me dijo que la ahorcara. No tenía cómo ayudarle, por eso que obtuve por ahogarla. Una escena tan macabra que descontrolaría a un padre adolorido. Lo había tapado bajo tierra con cemento. Sé que lo ha amarrado con una soga, con un cable, algo, porque lo ha apretado. La boca estaba abierta. Así murió mi hija. Con cuchillo le había huequeado sus piernas, sus glúteos, todo. Se ha sadiqueado. La historia de Daniel Jullo no comienza con este macabro titular policial que lo dibuja como el feminicida de Jicamarca, libre por exceso de carcelería. ¿No te da vergüenza lo que hiciste? Más de 3 niñas te acusan de abuso sexual. Todo tiene su verdad. ¿Las drogaste? No. ¿Abusaste de ella? Yo no me drogo, no fumo. ¿A la madre de tu hijo la golpeabas? ¿No te da vergüenza estar tan tranquilo? A él lo conocimos e investigamos hace más de 2 años, cuando se mostraba como el amigable mototaxista de San Juan del Lurigancho, de 23 años, que no despertaba malicia en sus vecinas adolescentes. Pero ya en el 2019, Daniel Jullo sonreía ante la cámara de Día D, esposado en su primera cita con la policía, luego que 3 niñas lo denunciaran en nuestro programa, de captarlas en el colegio donde su padre trabajaba, o a través de redes, para después acosarlas, secuestrarlas, doparlas y abusar de ellas. Él agarró la correa y me ahorcó cuando tenía 8 meses de embarazo. Le preguntó si mi hija era virgen y ella le dijo que sí. La tocó por encima de la ropa y todo. Con estas denuncias, exámenes médicos legistas y perfiles psicológicos, con mensajes que confirmaban el delito de Jullo, el apodado terror de las quinceañeras quedaría en detención preliminar, pero según la madre de una de sus víctimas, el Poder Judicial lo dejaría libre días después, en marzo de ese 2019. Lamentablemente, este sujeto no sé si tiene suerte o es falla de la justicia. Cuando lo capturaron, la fiscal lo llevó a una jurisdicción que no correspondía. Cuando le dijeron a qué jurisdicción tenía que ir, se pasó las 48 horas de prisión. Y la jueza que tenía que retenerlo, lo dejó en libertad. Y en esta audiencia, ¿qué concluyen? Le dan 9 meses de prisión preventiva, la cual nunca fue efectiva porque este sujeto ya se había fugado. ¿Y durante ese tiempo usted siente que de verdad la justicia estuvo buscando a Daniel Jullo por todas las vías posibles? Si hablamos con sinceridad, no.
¿Por qué? Porque a veces me llamaba para preguntar si lo había visto. Si esto ya era respirar impunidad, aún más cuando el testimonio de una de las 3 víctimas fue invalidado, ya que en un principio una de ellas no contó todo por miedo a las amenazas de Daniel Julio, pero cuando se llenó de valor para contar su infierno, su madre nos contó que el Poder Judicial lo calificó como una contradicción, sin que la Fiscalía le diera el derecho a una pericia psicológica. La fiscal apeló a esa anulación, pero igual, o sea, no fue suficiente, no llegaron a validarlo. Cuando se cree que hay una contradicción o no se está seguro del testimonio de la víctima, para eso está y es parte del proceso la cámara Gesell. ¿Su hija pasó por cámara Gesell? Nunca llegó a pasar por cámara Gesell. ¿Por qué? La verdad no entiendo. Me dijeron de que le iban a citar para que pase por cámara Gesell, sin embargo, pues nunca me llegó una citación. Paradójicamente, Daniel Julio tenía orden de captura por 2 de las 3 denuncias que enfrentaba, pero parecía intocable. Según sus víctimas, tuvieron que mudarse, ya que él continuaba acosándolas. Así, 4 meses después de 2 reportajes y una detención preliminar, Daniel Julio conoció a Fernanda Cosme, quien hoy es la oxisa en esta historia. Según el padre de la joven de 17 años, a ella la acosaba desde el colegio. ¿En algún momento su hija les mencionó que había conocido a un hombre llamado Daniel Julio? Sí, llegó una vez. ¿Por qué llega? Porque para eso un día se había desaparecido en la noche, no vino del colegio. A los 2 días apareció y me dice, papá, me dice, pero no vayas a tomar más, me dice, este es el joven, se lo voy a presentar. Ahí fue cuando recién me lo presenta. ¿Cómo lo notó? ¿Cómo se portó él con usted? Ni bien entró por la parte de mi casa, lo miré, inmediatamente yo me dije, no, esto no es el tipo que sea para mi hija, este es un malandro. Y cuando usted lo vio aquí en su casa, ¿no le pareció similar al rostro policial que se veía en las noticias de ese hombre que secuestraba y ultrajaba a menores de edad? A decir la verdad, no, señorita, porque no. Y su hija tampoco sabía, no lo había visto en las noticias. No nos llamó la atención, algunos reportajes que a veces se ve, pero no nos llamó la atención. Y le digo, ¿cómo te llamas? Pero no me dio el nombre propio. Ese desgraciado se identificó con otro nombre ese momento. ¿Cómo se identificó? Se hacía llamar Anthony. En estas capturas de pantalla que hemos recibido, Fernanda, quien terminaba la secundaria y trabajaba a medio tiempo en una panadería de Jicamarca, parecía estar consciente del oscuro antecedente de denuncias por violación que tenía este hombre, mostrándose tóxico ante ella, quien prefirió distanciarse, por lo que Julio iría a secuestrarla en su casa cuando su padre no estaba, bajo amenazas, aprovechando el delicado estado de salud de la madre de la estudiante, quien no podía defenderla. Ingresa a mi domicilio y pregunta a mi hija, lo llama. Al notar que ya no sale mi hija a darle la cara a este sujeto, ¿qué hace este sujeto? Agarra y un patadón tira en la puerta, entra para adentro hasta la cama. Entonces es así como él agarra no, tú vas conmigo, sí o sí, con mentada, además con palabras gruesas, ya de grueso calibre. Entonces mi señora obviamente reacciona, pero su reacción en la cama no es lo mismo como una persona sano en sus usos facultades, no puede. Y aún fuera así, es mujer, ambos no van a poder, porque el otro estaba con cuchillo en mano. Y acto seguido a jalones de los pelos se lo llevó. En un descuido de este sujeto, mi hija se escapa. Por pura casualidad estaba pasando el carro patrullero por esa zona y pide auxilio. Al escapar de su cautiverio, Fernanda relató a sus padres que fue expuesta a las peores vejaciones contra el pudor, quedando confirmado en las diligencias de fiscalía, por lo que Daniel Julio sería capturado el año pasado, solo por este caso, cumpliendo 15 meses de prisión preventiva en un penal de Cañete. Pero sus días en libertad ya eran un fatal presagio en los padres de Fernanda, en vista que ya estaba por vencerse su tiempo en la cárcel. Reiteradas veces he ido a hacer la indagación, ¿cómo va mi caso? Ya está avanzando, ¿no?, este proceso, porque mi preocupación era constante, porque a mi hija lo estaban amenazando, sus padres de este individuo, conjuntamente con su abogado, en un auto de lunas polarizadas, vinieron a buscar a buscar el lugar donde yo estaba merodeando, estaban acosándole, diciendo que se retracte. Y yo más bien le dije a mi niña,
Si te está acusando, llámale a la policía. Para mí que ha habido grueso error del Ministerio Público y de los jueces que estaban llevando el caso. ¿Por qué del Ministerio Público? A ver. Creo que se excusan con el caso de la pandemia. Entonces, si bien es cierto es pandemia, ellos estaban trabajando. ¿Qué quedó pendiente o qué faltó por hacer? Yo tengo entendido que el Ministerio Público, cuando me comentó en una ocasión, faltaban algunas diligencias. ¿Cómo cuáles? Y lo que me dijo fue su respuesta, algunos puntos de perito que faltan. Era inconcebible pensar que Daniel Julio podía quedar libre por exceso de carcelería, sobre todo porque el padre de Fernanda nos contaba que más allá de todas las pruebas en el caso de su hija, también la policía había consignado ante Fiscalía y Poder Judicial los antecedentes de denuncias que tenía por ultrajar y secuestrar a 3 niñas en el 2019. Pero es mayo del presente año y el pánico de Fernanda se delata en un mensaje donde le cuenta a una amiga que Daniel está en libertad y entonces una antigua casa comienza a habitarse. Hemos llegado a la Asociación Los Jazmines de Jicamarca. En este terreno de 65 metros cuadrados, el padre de Daniel Julio compra una vivienda hace más de 10 años. Al menos es la información que manejan los vecinos, quienes poco lo ven. Pero hace exactamente un mes, cuando su hijo sale de prisión tras 15 meses detenido, que el padre de Daniel Julio comienza a frecuentar un poco más esta vivienda que posteriormente se convierte en el lugar de los hechos. La foto de niño de un feminicida decora ese lugar reabierto inesperadamente, coincidiendo con mensajes que Fernanda recibe en su teléfono y que la llevan a salir de su vivienda un 25 de julio de este año, distanciándose 10 cuadras. Esa será la última vez que sus padres la vean y hoy presumen que ese día Julio la citó bajo amenazas, llevándola a la casa de su padre en la noche para que nadie los viera ingresar. Esta es la vivienda donde Daniel Julio tuvo cautiva a Fernanda por más de 2 semanas. Ella se comunica precisamente desde la sala de esta vivienda con una de sus mejores amigas a escondidas de Daniel. Le escribe el 8 de agosto que él la ha ultrajado, que la ha golpeado, que la ha amenazado con matarla, mientras que los vecinos creen que está acá por voluntad propia. Esa será la última vez que vuelvan a saber de ella, ya que posteriormente, con los datos de que está con Daniel y al ver que ella no regresa, sus amigas se dirigen a la policía, quienes terminan desplegándose acá a este lugar el fin de semana pasado. Y es precisamente dentro de este silo donde encuentran el cuerpo de la joven de 17 años. El cuerpo estrangulado de Fernanda era encontrado en medio de todo un movimiento de materiales de construcción dentro de la vivienda donde se presumía que la víctima intentó escapar, siendo descubierta por su verdugo, al hallarse en desorden prendas femeninas rodeadas por martillos y tijeras con manchas de sangre en la mesa y el piso. Pero ¿cómo dieron exactamente con el cadáver? Los nervios de Julio por ocultar el cuerpo lo llevaron a contactar a un amigo y revelarle su más grande secreto en este mensaje. Fer está fría. ¿Ya? ¿Y qué hago? Comunícame con su papá o pásame su Facebook. Anda, suéltala más bien. Fer ya no respira. No te metas en problemas. Ayer llegó así. ¿Cómo que no respira? Falleció ayer en la noche. Este mensaje fue enviado al padre de Fernanda, quien dice que fue ignorado por las comisarías al reportar el peligro que rodeaba la desaparición de su hija, así que se dirigió a la División de Investigación Criminal, quienes se desplegaron en el lugar sorprendiéndoles la cantidad de material pesado que estaba arriba del silo que escondía el cuerpo, por lo que estaban seguros que Julio no había actuado solo. Entonces lo capturaron, donde él confesó el crimen y luego trataría de justificarlo en audiencia. De lo que sucedió en la casa fue por el tema de un envenenamiento, no por suicidio, ni por feminicidio, como me califica en este momento. En esta audiencia a Daniel le dictaron 9 meses de prisión preventiva como otras veces, haciendo lejos su sentencia ante la luz apagada de una de sus víctimas y el miedo del resto de las jovencitas que teme por sus vidas al sentirse burladas por esa justicia que pudo prevenir el crimen de Fernanda. Esa misma justicia que no debe seguir dilatando el futuro de 635 feminicidas que según el INPE están en prisión, pero donde la mitad de ellos podrían salir libres al igual que Daniel por exceso de carcelería.
que perder más mujeres no siga siendo el fatal escenario de la rutina ni el reflejo de la apatía judicial. Lo repetimos permanentemente aquí, ningún caso debe dormirse en los despachos del fiscal o del juez, ninguno. Pero cuando estamos hablando de personas de menores de edad, violentadas, y que quedan en peligro si es que sus victimarios recuperan su libertad, en esos casos están obligados a pisar el acelerador. Entonces, en este caso, como le dije la semana pasada, pesará sobre la conciencia y las espaldas del juez que tenía el caso y que no avanzó la muerte de Fernanda. Y no es una muerte cualquiera, es esta forma atroz en la que fue violada, asesinada, enterrada. Eso pesará en la conciencia de ese juez. La OCMA debería hacer algo. O sea, la OCMA no se puede quedar de brazos cruzados sin investigar por qué es que se permitió esta situación en que el secuestrador y violador recupera su libertad por exceso de carcelería y porque el juez no hizo su chamba. En ese sentido, quiero mencionar lo que me ha informado Rosario Zacieta. Rosario Zacieta está viendo el caso de la violación, la presunta violación en manada a esta muchacha en Surco. Entonces, en este caso aún no hay sentencia. Se había vencido el plazo de prisión preventiva y, claro, la defensa ha dicho apelamos, porque están esperando que haya sentencia, pero la sentencia no ocurre. Entonces, el jueves 26 fue la audiencia en la quinta sala y lo que espera el abogado de la muchacha es que estos chicos no recuperen su libertad hasta que se dicte una sentencia. Entonces, en estos casos, donde, una vez más, la víctima queda indefensa ante la posibilidad de que por el exceso de carcelería los acusados recuperen su libertad, los jueces no pueden escudarse en la sobrecarga procesal. No, tienen que actuar siempre del lado de quien denuncia, más aún cuando hay abundancia de pruebas que justifican que los denunciados estén en cárcel. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y hablando de denunciados, a ver, en este gobierno se quejan amargamente de que los terruquean. Nos están terruqueando y no hay pruebas, nos terruquean y no hay nada que nos vincule con. Y la verdad es que no solamente hay sospechas, no solamente hay atestados, hay investigaciones que están en curso. Hay investigaciones que están en curso en función de elementos que se han recogido por trabajos de inteligencia muy serios. Razón por la cual el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, está nuevamente siendo objeto de un proceso judicial por presunta vinculación con Sendero Luminoso. Y esta semana se conocieron unos videos que la DIRCOTE hizo, videos de seguimiento que hizo la DIRCOTE, en el que se ve a Guillermo Bermejo reunido con una serie de personajes que luego terminaron siendo sentenciados por terrorismo, por pertenecer al Comité de Apoyo de Sendero Luminoso de Huanta y Huamanga. Entonces, Bermejo también acusa que es víctima de persecución política, pero no es así, porque esta investigación de la DIRCOTE empieza en el 2005. Y empieza en el 2005 cuando llega a la DIRCOTE Javier Antonioni, ex senderista, a ofrecerse como informante. Y a partir de la información que aporta Antonioni es que se empieza a armar el expediente. Y lo que esta noche les va a mostrar Richard Apolo es bien grave, porque tiene, por ejemplo, el intercambio de cartas y correos que tenían Antonioni y Guillermo Bermejo sobre las reuniones que sostenía el hoy congresista de Perú Libre con grupos extremistas y radicales como las FARC de Colombia. ¿Cuál era la intención final de estos grupos extremistas de Latinoamérica? Sumar a esa revolución por las armas a Sendero Luminoso. Hay gran cantidad de pruebas. Tiene que ver esta noche el reportaje de Richard Apolo, porque esto no es terruqueo, esto no es una invención, esto no es ganas de tumbarse un gobierno porque se nos da la gana, no. Esto es poner los reflectores sobre los que tienen que estar los reflectores encima. Las sospechas de terrorismo no solamente son sospechas, hay pruebas, hay fundamentos, y estos son los que exhibe esta noche Richard Apolo. Cuando el 31 de julio del 2006 los agentes de la DIRCOTE tomaron esta fotografía en Lima, habían recibido el dato de una fuente importante respecto a que Guillermo Bermejo se encontraba en la empresa de transportes Huamanga con la intención de viajar a Ayacucho. Los agentes no lo dudaron
y de forma encubierta viajaron en el mismo bus que Bermejo. Mientras otro grupo de inteligencia de la DIRCOTE esperó al hoy congresista de Perú Libre para empezar a seguir sus pasos en Ayacucho. Según la fuente de la DIRCOTE, Bermejo le había contado que su viaje a Ayacucho tenía una finalidad: contactar con miembros del comité de apoyo de Sendero Luminoso en Huanta y Huamanga, como quedó captado en estos videos de la época, para que estos a su vez hicieran posible que Bermejo pueda reunirse directamente con la cúpula senderista en el Braen, es decir, los Quispe Palomino. Por ese motivo, y en salvaguardia de la seguridad nacional e internacional, seguimos, y efectivamente se reunió con unos jóvenes que lo esperaban allá, que poco a poco lo fuimos identificando. Esto no es solamente, digamos, la creación de un expediente o de un atestado, sino que además eso tiene que ser parte de una lectura integral, es decir, qué grupo conforma, con qué gente se ha relacionado, qué tipo de ideas promueve, quiénes la acompañan ahora, por ejemplo, en Perú Libre, con qué tipo de personas se relaciona, a quiénes defiende, cómo se expresa. Entonces, todo eso forma parte de aquellos elementos que están sueltos y que vistos en conjunto dan una idea o una impresión de lo que parece que está corroborando aquello que afirman los colaboradores eficaces, ¿no? Que lo sitúan en conversaciones con dirigentes del militarizado Partido Comunista del Perú. Bermejo, quien desde años antes había estrechado vínculos con grupos extremistas de la región, buscaba, decía la fuente, que el militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y las fuerzas revolucionarias de Colombia, FARC, se unieran en una revolución latinoamericana. Se remonta al año 2006, en que tuve conocimiento ya de las cercanías del acusado por terrorismo Guillermo Bermejo Rojas dentro del Congreso Bolivariano de los Pueblos y sus vínculos con la FARC y diversa gente. Las fotografías y videos forman parte de este informe reservado de la DIRCOTE sobre las vinculaciones de Guillermo Bermejo con Sendero Luminoso. Informe que recoge seguimientos y vínculos de Bermejo con senderistas sentenciados como William Minaya Romero o Ulcer Pilpa Paitán. Informe presentado esta semana por la DIRCOTE durante el juicio que se lleva a cabo por terrorismo contra el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas. Un testigo de la DIRCOTE señaló de que usted se reunió en el 2008 con... Ese no es un testigo, ese es un coronel que está loco, que es un vendedor de humo, que se ha inventado. No puede asumirse como que esto es persecución política por sus ideales de hoy día. O sea, no se puede afirmar eso. Esto acá no hay persecución política. En todo caso, la investigación tiene años y en efecto tiene que hacer cuando él todavía no ha tenido una vida política pública muy expuesta. Digamos que él se hace conocido en este proceso electoral. Y además se hace conocido porque no es poca cosa que se presente una persona con un proceso abierto, ¿no? Por terrorismo. Estos son en exclusiva informes confidenciales que desde el 2006, Javier Antonioni, un ex miembro de Sendero Luminoso convertido luego en fuente importante de la DIRCOTE, realizaba incluso algunas veces de puño y letra sobre los movimientos que Guillermo Bermejo Rojas realizaba en el exterior y dentro del Perú, buscando, decía Antonioni, que se copie en el país el modelo bolivariano, recurriendo a las armas como forma de llegar al poder. Yema, en el evento de la coordinadora indígena, se contactó con una compañera colombiana que también la había encontrado en las FARC, de nombre Silvia. Antonioni en sus inicios fue miembro de Sendero Luminoso. Fue un estrecho colaborador de ellos. Al cabo de un tiempo, él decidió apartarse de esta organización. Es así como él viaja a Bolivia y en la ciudad de Bolivia toma contacto con miembros de la Coordinadora Continental Bolivariana y del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Es por ello que Javier Antonioni se habría acercado años atrás a la DIRCOTE por voluntad propia, para ofrecerse como una fuente, una especie de agente encubierto que a lo largo de los años fue proporcionando valiosa información sobre los movimientos de Guillermo Bermejo y de los planes de grupos extremistas, por ejemplo, como la Coordinadora Continental Bolivariana, grupo que aglutinaba a organizaciones subversivas o revolucionarias de toda Latinoamérica. Por entonces, Guillermo Bermejo
a la cabeza de su movimiento, todas las voces, había logrado captar la atención de la Coordinadora Continental Bolivariana, donde la figura de Fernando Bossi Rojas, argentino nacionalizado venezolano, era fundamental. Bossi era el responsable del Congreso Bolivariano de los Pueblos y trabajaba directamente bajo las órdenes de Hugo Chávez. Su contacto, su relación con Antonioni era básicamente porque este era el responsable del Congreso Bolivariano de los Pueblos, capítulo Perú. En el 2006 conocimos de la presencia de Guillermo Bermejo Rojas, que fue desplazado a Bolivia, y contábamos con una fuente, por supuesto, Javier Antonioni, que ya ha fallecido, por eso es que lo menciono, con quien el acusado por terrorismo se comunicaba constantemente con él. Por eso es que nosotros teníamos un trabajo sostenido de inteligencia contra el Congreso Bolivariano de los Pueblos y sus vínculos con la FARC. Los movimientos de Guillermo Bermejo, sobre todo sus vínculos con grupos extremistas en el exterior, fueron seguidos paso a paso por la DIRCOTE gracias a las informaciones de primera mano, brindadas por Javier Antonioni, a quien Bermejo, sin saber que éste informaba todo a la DIRCOTE, le tenía mucha confianza al punto de sostener comunicación constante, sobre todo cuando Bermejo se encontraba fuera del país, a través de correos electrónicos que luego Antonioni entregaba a los agentes de la DIRCOTE. Correos donde Guillermo Bermejo se hacía llamar Camilo Torres y usaba la cuenta plumayfusil@hotmail.com. La presencia de Guillermo Bermejo en la ciudad de Bolivia fue descubierta gracias a unos correos electrónicos que éste envía al señor Antonioni. El correo, Pluma y Fusil. Allí explica que estaba en una escuela militar. En este otro correo del 8 de octubre, entre Gustavo Díaz Palacio, como se hacía llamar Javier Antonioni, y Camilo Torres, que no era otro que Guillermo Bermejo, y quizás buscando que DIRCOTE tenga la certeza que Pluma Fusil era el ahora congresista de Perú Libre, Antonioni astutamente, en aquel correo, coloca el nombre de Guillermo, cuando le indica a Bermejo que busque a Fernando Bossi en Bolivia. En otro momento, incluso para que no quede dudas, Antonioni le dice a Guillermo Bermejo que el secretario de Bossi tiene ya anotado su nombre y el de su organización Todas las Voces. Incluso le recomienda que haga hincapié que Todas las Voces es parte del Congreso Bolivariano. La DIRCOTE confiaba plenamente en Antonioni, tanto así que no dudaron en ningún momento cuando éste les contó que Guillermo Bermejo viajaría el 31 de julio del 2008 a Ayacucho con la intención de reunirse con la cúpula de Sendero Luminoso en el Brahen, es decir, con los Quispe Palomino, que cada paso de Bermejo en Huamanga y Huanta fueron captados a lo largo de los días donde Bermejo era acompañado permanentemente por jóvenes, a los que por entonces la policía no tenía mapeados, pero que luego identificaría uno a uno. Me acuerdo muy bien que el primero que identificamos fue a William Minaya Romero, posteriormente a Rocío Quispe y al profesor Robles Carrión. Tras las reuniones con Bermejo, la DIRCOTE decidió hacer trabajo de inteligencia con aquellos jóvenes, con los cuales este se había reunido. Y resultaron no solo ser estudiantes universitarios, sino integrantes del Comité Central de Apoyo de Sendero Luminoso en Ayacucho. En el caso de William Minaya, actualmente recluido por terrorismo, años atrás sabiendo que la policía había descubierto que era miembro de Sendero, junto a su hermano Walter decidieron fugar. Sin embargo, poco tiempo después, William Minaya, junto a su hermano Walter Minaya, fueron capturados en Bolivia acusados de captar, como lo hacían en Ayacucho, a jóvenes para incluirlos en las filas de Sendero Luminoso. Otro al que la policía siguió de cerca fue a Eloy Robles, expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, a quien tiempo después, el 2009 y el 2010, la DIRCOTE le abrió un atestado acusado de pertenecer al Comité de Apoyo de Sendero Luminoso. Tanto William Minaya como Eloy Robles Carrión fueron captados junto a Bermejo, contándolo todo el tiempo durante su viaje a Ayacucho en el 2008. Incluso, el 3 de agosto de aquel año, ambos acompañaron a Bermejo al penal de Huanta para una visita especial. Se van juntos, hablo del procesado Guillermo Bermejo Rojas, William Minaya Romero, Robles Carrión, e ingresan al penal de Huanta. Con las acciones que nosotros realizamos,
supimos que se fue a visitar a Ulcer Pilpa Paitán. Este es Ulcer Pilpa Paitán. Cuando en 2008 fue visitado en el penal de Huanta por Bermejo, Ulcer estaba recluido acusado de violación, pero poco después salió libre. Con el tiempo, y tras seguimientos a Ulcer Pilpa Paitán por parte de la DIRCOTE, y sobre todo el descubrimiento de fotografías de este armado en campamentos senderistas en el Brain, donde los quipes palominos son los amos y señores, no quedó duda para la policía que la visita del 2008 al penal por parte de Guillermo Bermejo respondía a que entonces Pilpa Paitán era alto dirigente del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso en Ayacucho. Un dato: tras su captura en el 2010, Ulcer Pilpa Paitán no solo aceptó ser integrante de Sendero Luminoso, sino acogiéndose a la colaboración eficaz, dio nombres de importantes integrantes del Comité de Apoyo de Sendero en Ayacucho, como los Minaya y Eloy Robles. Sin embargo, solo poco tiempo después Pilpa escapó, y aunque desde la clandestinidad se retractó de lo dicho como colaborador. Pero tiempo después, al igual que los hermanos Minaya, Ulcer Pilpa fue capturado en Bolivia cuando él y sus hermanos robaban vestidos de policías antidrogas bolivianos 43 kilos de droga. Según los seguimientos de la DIRCOTE de agosto de 2008, tras visitar a Ulcer Pilpa en el penal de Huanta, Guillermo Bermejo se internó, dice la DIRCOTE, en el Monte al Encuentro de la cúpula de Sendero Luminoso. Y se fue a Ochegua. Ya nosotros no pudimos entrar más allá porque esa zona ya está controlada por Sendero Luminoso. Y pasó a encontrarse con los quipes palominos. Nuevamente, ¿por qué es esta situación? Porque cuando él regresó, le informó a detalle eso a Javier Antonioni. Es que es preocupante, por no decir inaudito, que una persona con esos antecedentes sea un congresista de la República. Porque son antecedentes de varios años atrás. Entonces, algo está pasando de manera muy equivocada con los filtros que permiten que personas con estos antecedentes puedan ser congresistas de la República. Las siguientes audiencias podrían oscurecer más el panorama legal del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Decir la verdad, exhibir las pruebas que obran en las investigaciones oficiales de la DIRCOTE no es terruquear. Hay enorme preocupación por no solamente la investigación que al congresista Guillermo Bermejo, sino también sobre las investigaciones que hay en contra del premier Guido Bellido. Y también la información que vincula de algún modo al ministro de Trabajo, Iber Maraví, y que lo relaciona, lo vincula a Movadef. Y usted habrá escuchado Movadef. ¿Sabe qué significa Movadef? Movadef es el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. ¿De quién? De Abimael Guzmán, porque reclaman la excarcelación de Abimael Guzmán. Movadef lo reclama a un preso político. Eso es Movadef. ¿Cómo surge Movadef? Movadef surge cuando, tras la captura de Abimael Guzmán y la caída de toda su cúpula, Sendero Luminoso se divide en dos facciones. La que abona por la vía política, que es lo que hace Movadef, y la que abona por la lucha armada, que es los quipes palomino en el Braem. Entonces, tenemos las dos vertientes vinculadas, según las investigaciones, a ya sea el congresista Bermejo, a quien se le investiga por presuntos vínculos con los quipes palomino, lo mismo que al señor Bellido, y tenemos por el lado de Movadef, que se le vincula a Iber Maraví, que en su despacho de ministro de Trabajo recibe a militantes y fundadores de Movadef. Y él ha dicho, bueno, soy ministro de Trabajo, no le puedo cerrar las puertas a nadie. En mi política de puertas abiertas, yo tengo que recibir a todos. Entonces se reúne durante horas con militantes y fundadores de esta agrupación Movadef, que según la DIRCOTE es el brazo político de Sendero Luminoso. ¿Cómo no va a ser preocupante eso? ¿Cómo no nos va a preocupar que pese a estos cuestionamientos, el presidente Castillo, que sabemos porque sus congresistas Tello y Chávez han confirmado la semana pasada que estaba evaluando hacer cambios, porque era una olla a presión, porque hay 79% de peruanos que no están conformes con este gabinete, por las sospechas graves que se ciernen sobre él.
sobre el Premier, sobre el ministro Maraví, sobre el ministro de Energía y Minas, que no puede exhibir ningún tipo de experiencia para el cargo que tiene, sobre el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, que también tiene una serie de investigaciones abiertas y que claramente no cumple con el perfil para ser ministro de Cultura como varios otros. Miramos con enorme preocupación que el propio ministro de Justicia, Aníbal Torres, haya confirmado que se reunió no en Palacio de Gobierno, una reunión extraoficial, ¿no?, de los registros públicos con el presidente Pedro Castillo y con Vladimir Cerrón. Que Vladimir Cerrón cree que porque es el secretario general del partido, tiene su cuota de poder oficial y no la tiene porque el presidente electo es Pedro Castillo. Y sin embargo, participó en esta reunión confirmada por el ministro de Justicia en la que se evaluaron cambios. El ministro de Justicia le pedía al presidente que evalúe la situación y que se hagan los cambios necesarios. Y que Cerrón hizo cuestión de Estado. Hizo cuestión de Estado y tiene entonces al señor Bellido allí. Por insistencia de Cerrón y por imposición de Cerrón. Entonces, vamos a hablar de ese tema mejor al volver de la pausa, porque es un tema que merece seguir comentando, porque vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Al señor Cerrón nadie lo ha elegido, no es autoridad, no puede ejercer ningún cargo. No puede porque tiene una condena por corrupción. Y cuando el presidente tuitea, nosotros no vamos a permitir que la corrupción nos imponga una agenda, ¿no es cierto? Ya tenemos a quien está imponiendo la agenda en este país, a tuitazo limpio, amenazando al gobierno y al presidente. Vamos a hablar de eso al volver aquí en Día D. Pero antes, si tienes más de 60 años, prueba Geria Plus, un alimento en polvo diseñado especialmente para ti. Prepáralo con 2 medidas en un vaso con agua y obtendrás una bebida con un adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a complementar tu alimentación. Además, es el único con Wellmune, ingrediente que ayuda a fortalecer tu sistema inmune, porque lo mejor comienza a los 60. Toma Geria Plus, lo encuentras solo en Inca Pharma y recuerden, Geria Plus los invita a no bajar la guardia. Y antes de la pausa, mañana, ¿qué verán en Andrea? Vamos a ver. Mañana en Andrea. Esta historia la viven muchas mujeres. Inició una relación con un hombre que aseguraba estar separándose de su esposa. Él le dejé las cosas claras desde un principio. Él me dijo que ustedes dos estaban peleados y por eso tú te ibas a ir para Venezuela. Ese es el cuento del infiel. Una paternidad en duda. Que se haga responsable de verdad. Si aceptaste salir con él sabiendo que yo existía, ¿qué se puede esperar? El hombre que amas te fue infiel. Ponte los pantalones bien puestos y asuma tu responsabilidad. Y además una esposa que ya estaba embarazada. Acá puede pasar cualquier cosa. Una prueba de ADN determinará la verdad. El análisis demuestra que... Andrea, mañana a las 8:45 de la noche en ATV. Esta noche, en Día D, Gabinete Bellido en pleno. ¿Sumaron los votos, pero también la confianza? Que si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza. Además, amigos de la vida y del humor. Emociona tener un verdadero amigo, ¿no? Ya se me fue mi gordo. Porque hay gente a veces, artistas mismos, que buscan que separarnos, que pelear, pero ahí estamos. A 2 semanas de un doble cumpleaños con risas y nostalgia, el festejo adelantado de Melcochita y Miguelito el Chato Barraza. Quédese en... Hablemos del voto de confianza, hablemos del voto de confianza que no cambia en nada, ni un ápice. La desconfianza que genera el gabinete Bellido, incluyendo el Congreso de la República y las bancadas que finalmente inclinaron la votación a su favor, ¿no es cierto? El 79% de los peruanos ha dicho en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, este gabinete no me convence. Más de la mitad de los encuestados le han dicho al presidente Pedro Castillo, haga cambios. Y cambios por obvias razones, ¿no? Desde ministros que no tienen ni el perfil profesional ni la experiencia para la cartera que ocupan, hasta, que son los más graves, ministros encabezados por el Premier Bellido, que se les investiga. No, pesó el no perder la quincena, no perder el sueldo. En realidad, más que eso, lo que ha pesado es no perder una de las ya famosas balas de plata que podrían allanar el camino al presidente Castillo y a Bellido y a Cerrón de ejecutar este plan radical que, por cierto, hay que decirlo,
¿no es cierto? También con cálculo político estuvo fuera del mensaje del premier Bellido. El voto de confianza, además, de momento libera al presidente Castillo de hacer los cambios que se habían confirmado, lo confirmaron congresistas de su propia bancada. Cambios en el gabinete que se suponía iban a descabezarlo porque Bellido estaba dentro de la lista que iban a salir, junto con otros 5 ministros. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué pasó? Bueno, pues vino la bravata de Vladimir Cerrón, su bravata en redes sociales, acusando de traición y señalando pues que iba a tomar las calles, convocando a una marcha para apoyar al gabinete de Guido Bellido. La pregunta es, entonces, ¿quién finalmente cedió a la presión? ¿Quién? ¿Y quién sale fortalecido? ¿El presidente Pedro Castillo o Vladimir Cerrón, que claramente pretende llevar las riendas de este país? La investidura, ya con la investidura bajo el brazo, además, si el Congreso pensó, ampay me salvo, ya, ¿no? Esto está superado y empecemos a chambear. Ya Guido Bellido ha dicho, si a nosotros no nos dejan trabajar, nosotros haremos cuestión de confianza. Señal de que el tema de la crispación política, señores, infelizmente va a continuar. Lorena Ormeño. Guido Bellido caminaba hacia la prensa tan satisfecho tras obtener el voto de confianza que no le pareció provocador ir con uno de los cuestionados ministros por los que estuvo a punto de perder esa votación. Han decidido darnos la confianza, darnos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo. Con paciencia, buen humor, alegría y lealtad vamos a poder resolver nuestros problemas y salir adelante de esta situación complicada en materia de salud que nos encontramos. Con 73 votos a su favor de 130, el premier se retiraba como ingresó, sin responder por los cuestionamientos a sus ministros, unos por su carencia técnica, otros por presuntos vínculos con el terrorismo, incluido él mismo. Todos estamos comprometidos, los 130 congresistas y todo el Ejecutivo, para trabajar por el país. Se ha hablado ya de interpelaciones. ¿Cómo te consideras no terminar? ¿El voto de confianza por el tema del cambio de constitución? No hemos logrado que nos pueda contestar cosas muy precisas, como el hecho de que ya se ha anunciado que van a haber algunas interpelaciones. Y además la razón de por qué no se ha mencionado durante este periodo de confianza el tema del referéndum que ellos han planteado para el cambio de constitución. Una estrategia, una posibilidad de suavizar el mensaje, eso lo veremos en los próximos días. ¿Fue un triunfo o solo un respiro antes de una nueva tempestad? ¿Cómo, sin ceder un centímetro, logró el voto de confianza? ¿Van a comenzar las censuras entonces? Acá lo que hay que ver es que el que tiene que tomar acción es el presidente. El presidente tiene que darse cuenta que tiene 2 ministros que no puede estar en el gabinete. ¿Por qué dejarle la tarea al Congreso? El presidente tiene que gobernar. Y la primera forma de gobernar es sacar a esos 2 ministros. Se anticipa una lista de censuras a algunos ministros en particular. ¿Ustedes van a apoyar esa lista de censuras? Mira, cuando hay que apoyar al gobierno porque está haciendo bien las cosas, nosotros lo apoyamos. Y en las comisiones lo hemos hecho, en justicia y en otras comisiones. Y cuando no, no. O sea que eso de interpelar sí puede pasar. Por más que digan que el señor Cerrón no está marcándole la agenda al señor Castillo, es claro que sí. Señor Castillo, en nombre del Perú, por la tranquilidad de todos los peruanos, cambie a los ministros que están cuestionados. Al señor Mariví no nos representa en absoluto. 5 días antes, la noche del 21 de agosto, anticipando que no lograría los votos, Castillo habría intentado virar el timón de su gobierno, pasar de la izquierda radical cerronista a una moderada. A solicitud de Castillo para anunciar su renuncia a Perú Libre y para anunciar la salida de algunos ministros y del premier Bellido. Ese es el origen de la reunión. Hubo una discusión áspera, el propio Aníbal Torres así lo ha reconocido en entrevistas posteriores, pero que lamentablemente no condujo a la finalidad que Castillo había llevado, y sino más bien a su retroceso. En la reunión revelada por el portal Sudaca, el premier Bellido habría respondido que solo renunciaría a pedido del partido, y el partido personificado por Cerrón no lo aceptaba. La discusión continuó. Había la real posibilidad, inclusive había una carta ya escrita de Castillo renunciando a Perú Libre, y que le fue entregada a Vladimir Cerrón y que fue rechazada por este.
Y en esa disyuntiva y en esas tratativas y en esos tiempos que se suelen tomar negociaciones de este tipo, Verónica Mendoza intercede a favor de Cerrón. Bajo la bandera, me imagino yo, de compartir el tema de la Asamblea Constituyente. Yo creo que está totalmente desubicada. Las pequeñas cuotas de poder que ha recibido la han transformado. O sea, bajo su dulce rostro y atemperadas palabras se esconde alguien que evidentemente es mucho más radical de lo que quería aparentar. Y eso se ha demostrado en esta crisis, en donde debió ponerse del lado de Castillo, del lado de sus propios ministros, que apostaban por un camino de moderación apartado de los dictados leninistas de Vladimir Cerrón. Pero ella apostó por el otro. Convencido o doblegado, al día siguiente Castillo anunció que no habrían cambios. La salida de Béjar y el ingreso del embajador Maurtua, de alguna manera, mostró esa controversia interna. De hecho, el propio Vladimir Cerrón y algunos congresistas de Perú Libre salieron públicamente a criticar la designación. De alguna manera creo yo que el presidente de la República procuró fortalecer su liderazgo o dar un mensaje de aquí el que manda soy yo y no las presiones partidarias. Me parece que no ha habido más cambios antes de la presentación del gabinete porque el presidente no ha querido dar el mensaje, dar la sensación de que le ponen la agenda. Creo yo que es necesario que hayan cambios en el gabinete, porque más allá de posturas ideológicas o planes programáticos, evidentemente hay varios ministros que desde el punto de vista político son un pasivo para el gobierno. ¿Agenda presidencial o cerronista? Lo cierto es que como ultimátum público, el dueño de Perú Libre llamó a sus bases a vigilar que el gobierno no se desvíe de su ideario. Así el jueves 26 amanecieron en el Congreso, enfrentándose a opositores. Mientras la calle ardía, Castillo despedía a su gabinete, que sin cambios enfrentaría el anunciado veto de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Ama camina kusuncho. Castilla si mi pipas, rimasum mi guayquicuna panaicuna. Adiós. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, porque los demás no entendemos. Como siempre, Bellido inició hablando en quechua. Aún así, sorprendió al Parlamento, distrayendo de lo importante, que acaso al pedir paciencia y buen humor se refería a sus millonarios anuncios, pues ninguno incluía el cómo ni con qué se ejecutarían. Y empecemos a unir fuerzas antes que señalar diferencias. Lo que nos han presentado hoy no es lo que Perú Libre ha propuesto durante la campaña. Lo que nos han presentado hoy es una falsa moderación. Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. Primer ministro, estamos en crisis. No ha presentado usted nada. Nada de lo que se esperaba para enfrentar esta crisis con medidas inmediatas y medibles. Solo generalidades, sin metas, sin plazos. Puntual. ¿Próximo año vamos a regresar a la educación presencial? ¿Están vacunando masivamente a los profesores, a los auxiliares, al personal administrativo? Es una vergüenza, señor Bellido, que usted hable de la lucha contra el terrorismo y se presente aquí con un ministro acusado de terrorismo por sus vínculos con Sendero Luminoso. No palabree, pues, señor Bellido. Pese a todo, Acción Popular, Podemos, Somos Perú y Alianza para el Progreso votaron por la confianza. Y es que Bellido sostuvo reuniones previas con ellos. ¿Qué acordaron? No se sabe. Solo exigieron que ni mencione el cambio de constitución. Y no lo hizo. Pero al mismo tiempo, su alfil Guillermo Bermejo iniciaba la recolección de firmas para su asamblea constituyente. La presentación del gabinete, una presentación más conciliadora, de bajar tensiones, de buscar puntos de encuentro, pero en paralelo tienes también estos protagonismos partidarios que de alguna manera parecen opositores del mismo gobierno. Entonces, no termina de cohesionar y componerse
¿no? El tablero oficialista tampoco, pero un elemento común con la oposición es la debilidad de sus liderazgos. Evidentemente edulcorado y sin cambios, lograron la confianza, aunque llegó con anuncios de censura a varios ministros. Acaban de darle a ustedes el voto de confianza. ¿Qué sigue usted? Ministro, tres palabras. Usted era una piedra en el zapato para conseguir este voto de confianza, sin embargo lo ha superado. ¿Vendrá dentro de esto? Porque los cuestionamientos continúan pese al voto de confianza. Quiero resaltar la trascendencia del día de hoy. Es un día en que se pone claro el equilibrio de poderes y se le da un mandato que va a ser también fiscalizado al nuevo gabinete. ¿Va a haber posibles interpelaciones? ¿Ustedes están preparados para que sea un camino accidentado? Yo lo que creo es que es importante que el Perú democrático, institucional, está funcionando. Que no dejen trabajar, que todo lo que dicen no es cierto, son cuestiones mediáticas. Solamente agradecerles a ustedes paciencia, abogados, para que puedan trabajar por el Perú. Nos causa gran satisfacción, saludamos el discurso que ha dado el presidente del Consejo de Ministros, saludamos las respuestas que han dado los ministros, creemos de que tenemos que construir los pasos de la gobernabilidad, este es solamente un paso, nos genera preocupación sí que hayan voces todavía dentro del Parlamento que amenacen con interpelaciones, o sea, todavía no, es un derecho claramente, pero sería infructuoso, ¿no?, someter al país a interpelaciones solamente porque se nos da la gana, pues no capricho. Nosotros, los tres congresistas del Partido Morado, no hemos dado la confianza porque consideramos que no se han hecho las correcciones que se han debido hacer. Lamentablemente la presentación tampoco ha absuelto nuestras dudas de cómo atender de manera concreta la emergencia y entre dudas respecto a las reformas en el caso específico de educación. Fue por evitar un prematuro cierre del Congreso, por la gobernabilidad o con la esperanza de que el gobierno corrija el camino. De hecho, el gran ganador de esta jornada ha sido Vladimir Cerrón. El menoscabo que ha sufrido la investidura presidencial es enorme. Yo creo que Castillo, si tenía hasta hace una semana el 80 o 90% de posibilidad de romper con Cerrón, hoy esa posibilidad se ha reducido a un 40%. Pero lo que ha ocurrido esta semana es que las fuerzas del centro le han dado cheque en blanco a las posturas radicales de Cerrón expresadas en un gabinete lleno de impresentables maximalistas como el del gabinete Bellido. En el país nunca se ha permitido que un terrorista investigado por terrorismo o obviamente sentenciado por terrorismo pueda ocupar una plaza docente porque se prefiere el interés superior del niño que el derecho al trabajo. Nunca se ha permitido que un investigado, procesado, sentenciado sea considerado víctima en el Estado y lo sientas de premier. El solo hecho de que tenga una investigación por terrorismo para mí lo descalifica, o sea, no tengo que escuchar más, porque ese solo hecho le da el acceso a información que puede poner en riesgo la seguridad nacional. El poder legislativo tiene que ser consciente que lo que dicen y lo que hacen tiene que ver con un plan que no es precisamente la construcción de la democracia consolidada que todos queremos. Si a partir de ahora ya no interesa la probidad moral o intelectual o el prontuario judicial o político que los ministros tengan o sus competencias técnicas posean, pues mejor entonces eliminemos la cuestión de confianza y que en automático se les otorgue esa cuestión a los ejecutivos. Como contrapeso, quienes votaron a favor anunciaron que si el presidente no hace cambios, podrían interpelar. En horas, el conciliador desapareció. Que si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos la decisión, porque esto no es juego, ¿no? O sea, si una cosa no le sale, no van a venir por otra cosa. En esa circunstancia, donde se discuta la censura a un ministro y el gobierno les presenta cuestión de confianza, vamos a ver si las bancadas del centro vuelven a claudicar como lo hicieron en esta última ocasión. Si lo volviesen a hacer, yo creo que ya quedaría absolutamente claro que allí hay arreglos turbios bajo la mesa. Con el voto de confianza en el bolsillo, el jefe de Estado llegó a Tacna por el 92 aniversario de su glorioso retorno al Perú. Por la COVID, los tacneños limitaron sus celebraciones, pero ronderos de Perú Libre hicieron su mitin, llamándolo el inicio de la revolución. Nadie nos va a poner la agenda, ningún corrupto nos va a poner la agenda, los deudores a la patria no nos van a poner la agenda nos pondrá el pueblo.
Y el señor presidente, que busca en el discurso apartarse de las decisiones o de los dichos de Cerrón, en la práctica no se aparta, porque hoy salió no a corregir lo que había hecho esta marcha paralela con las camionetas además de Perú Libre en la puerta de las instituciones a donde se ha celebrado se ha hecho este atropello a la tradición tagneña y a la historia de Tacna, sino que además ha salido a recibirlo. Eso no son los cantos, esa no es la bandera. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? Muchos me dicen que no tenemos experiencia. No tenemos experiencia en robar. No tenemos experiencia en la corrupción. Curiosamente, a esa hora la Fiscalía allanaba oficinas de Perú Libre en Lima y Huancayo y la casa de Vladimir Cerrón por el caso Los Dinámicos del Centro. Para ellos, una persecución política. Para otros, la oportunidad de que Castillo asuma finalmente el control de su gobierno. ¿Qué camino tomará? Definirá el destino del país. Retomamos el comentario que estábamos haciendo respecto al gabinete Bellido y esta reunión que ha confirmado el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Una reunión extraoficial en la que el ministro de Justicia le reclamaba al presidente Castillo que haga los cambios que más del 50% de los peruanos le piden, ya no solamente las bancadas de oposición, y que no se produjeron los cambios porque Vladimir Cerrón, el que ni portero iba a ser en esta administración, llegó acompañado de Bellido, que era uno de los ministros que debía ser cambiado, y que el presidente ya había tomado la decisión de hacerlo, hizo cuestión de Estado. Pero no solamente hizo cuestión de Estado ahí, en una reunión que ha sido descrita por el doctor Torres como una reunión áspera, sino que además inmediatamente se volcó a sus redes sociales, porque es el primer influencer de la nación, ¿no es cierto?, a presionar, a denunciar que cualquier apartamiento, ¿no es cierto?, de las decisiones ya tomadas iba a ser considerada como traición, y a disponer y a llamar a los militantes de Perú Libre a marchar, a tomar la calle para ejercer presión. Entonces, la pregunta es, ¿quién gobierna? ¿El presidente Castillo se va a someter a los designios de un sujeto condenado por corrupción? Y le he dicho, ningún corrupto ni deudores nos van a poner la agenda. El señor Cerrón, que participó de esa reunión, es un condenado por corrupción. El señor Cerrón está siendo actualmente investigado por presuntamente liderar una organización criminal. Esto no es terruqueo, esto no es invención, esto es investigación que está en una fiscalía de Lima porque se trasladó de Junín a Lima y se le investiga por presuntamente liderar una organización criminal dedicada a levantar fondos ilícitos para financiar la campaña política, actividad que se incrementó en la segunda vuelta, que terminó ganando el presidente Pedro Castillo, y que también levantó fondos ilícitos presuntamente para pagar la reparación civil de la condena por corrupción que tiene el señor Cerrón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién pone la agenda aquí? ¿Quién toma las decisiones? Es sumamente preocupante porque lo que hemos visto en estas primeras 3-4 semanas de gobierno es no solamente improvisación, sino también impericia política. Todo en el mutismo del presidente que cuando toma el micrófono, ¿no es cierto?, en audiencia, en plaza, con el público, más bien tiene el tono de arengue y de campaña, y la campaña terminó hace bastante tiempo. ¿Quién tiene las riendas del país? Un presidente con todo el honor que supone ser maestro rural y líder sindical. Esa es toda su experiencia. Experiencia de gestión de gobierno, experiencia en relaciones exteriores, en manejo de micro y macroeconomía, de comercio exterior, de economía y finanzas no tiene. Y al no tenerla, no lo desmerece, porque ha sido elegido democráticamente y sabemos que estamos en un gobierno de izquierda, elegido democráticamente, pero que se comprometió entonces a elegir a los mejores para que lo aconseje, porque ese es el trabajo de un gabinete. Su premier tiene que ser alguien muy inteligente, alguien con muñeca política, alguien con experiencia que le ayude a tender puentes y a diseñar la política con la que se van a ejecutar los planes de gobierno. Pero tenemos al señor Bellido cuestionado, que responde al ala radical y a Vladimir Cerrón. Y tenemos a los ministros que ya hemos mencionado. Tenemos al señor Mario Carhuapoma Jansen, designado presidente de Salud, y hoy hemos sabido que este señor fue detenido manejando en estado de ebriedad. Tan borracho estaba que hubo que sacarlo a rastras de detrás del timón
arrastras, porque cuando finalmente se detiene, después de huir del pedido de detención, de que se detenga de la policía, huyó. Y cuando finalmente se detiene y la policía llega al carro, lo encuentra durmiendo la mona, durmiendo la borrachera. Y cuando lo llevan a la comisaría, el señor Carhuapoma Jansen se resiste a someterse al dosaje etílico. Se le ha cancelado de por vida la licencia de conducir al señor Carhuapoma Jansen, que además fue denunciado por su esposa por violencia doméstica. ¿A qué clase de gente se le está entregando las riendas, no solamente de decisiones importantísimas de administración pública, sino manejo de presupuestos? A quien se le va a reclamar es al presidente Castillo, porque es el que toma y él es el responsable político de estas designaciones, porque el señor Cerrón no ha sido elegido y sin embargo parece que tiene su cuota de poder. ¿Quién se somete a quién? Es preocupante por supuesto que todos los peruanos lo que desean es el éxito de este gobierno, porque el éxito de este gobierno es el éxito de todos los peruanos, del pueblo, es entelequia a la que permanentemente apela el presidente Pedro Castillo. Pero no son los mejores. Y yo me pregunto si esos son los mejores cuadros que tiene la izquierda para ofrecer. Estos son los mejores cuadros, hay que preguntarle también a la señora Verónica Mendoza, que entendemos que también influye en la decisión de que no se hagan cambios y que está contentísima con este gabinete porque ella dice, representa la diversidad. Yo no entiendo a la señora Verónica Mendoza. 2 mujeres en el gabinete y representa la diversidad. Las mujeres no estamos representadas ahí, señora Verónica Mendoza. La señora Verónica Mendoza que le hacía ascos a Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Y la alianza se rompió por la condena de corrupción del señor Vladimir Cerrón. Y hoy la vemos muy contenta, aplaudiendo el gabinete, que es hechura del señor Vladimir Cerrón. Esta no es la mejor izquierda. No la es. El presidente Castillo lo sabe y por eso evaluaba cambios. Betsy Chávez y el congresista Tello confirmaron que los cambios, incluso el señor Bermejo, desde sus redes sociales, después de tener una reunión en Palacio de Gobierno, dijo, se harán los cambios, pero sin presiones. ¿Cuál es el aliciente ahora para hacer cambios? Si nuevamente están con la pata en alto, amenazando con hacer cuestión de Estado, si es que en el Congreso pretenden censurar a algunos de los ministros que no deberían estar en los cargos que tienen. Hay molestia, pero hay enorme preocupación, porque nos preguntamos cómo es que se va a sostener un gobierno con la calidad de personas a la que se le están asignando cargos de poder de decisión política, de designar personas en cargos importantes, y ya hemos visto lo que está ocurriendo, porque allí también la Contraloría nuevamente ha hecho saber que ven con preocupación las contrataciones que están ocurriendo en el Estado y que tienen poder de gasto de millones de soles. ¿Quién paga esos millones de soles? Los contribuyentes. Sí hay preocupación. Y por supuesto creemos que todavía hay espacio para honrar la palabra. Y si se anuncian cambios, que se hagan con inteligencia, que disipen dudas y que sí traigan a lo mejor que puede ofrecer la izquierda. Porque estamos en un gobierno de izquierda. Y sí necesitamos cambios, sí, se necesitan cambios. ¿Se necesita por la vía más radical? No. Ojalá que el presidente no le tiemble la mano y que entienda que hay una oposición dispuesta a dar gobernabilidad, pero en el cauce de la Constitución, en los cauces democráticos y con los mejores. No con esto que nos han presentado, que francamente es un mamarracho, salvo algunas excepciones. Cambiamos de tema, hay que, ¿no? Día D es una miscelánea de temas, entonces hoy ya, vamos a distendernos y vamos a hablar del Chato Barraza y vamos a hablar de mi tío Melcocha, porque son 2 figuras emblemáticas de la comicidad peruana. Ellos se conocieron allá, vamos a decir los años, en la época de la Peña de Ferrando. Y siguen brillando hasta el día de hoy con luz propia porque talento les sobra a ambos. Y mira qué curioso que ambos cumplen años, ahorita en una semana más ellos cumplen años a pocos días de diferencia. Melcochita cumple 85 años y está como cañón. Y el Chato Barraza luchó contra el cáncer, recordarán pues que nosotros hicimos un reportaje aquí, lo ha superado. Y está súper bien, claro, siempre cuando recuerda a su querido Gordo Casareto se le encoge el corazón, se quiebra, pero el motivo de Percy Guzmán de juntarlos fue celebrarlos por anticipado. Así que les llevó mariachi, se los llevó a almorzar. Esta es la celebración de anticipada de los 2 grandes de la comicidad peruana.
Melcochita, ¿cómo está? Acá, hermano, buscando al chato. Pero acá estoy, pues. Sí, de Barraza, otro chochato, imbécil. Está bien, doctor Piso. Todo bien con el organismo. Bueno, según la reforma agraria, ¿no? Ya, ya. Comparito. ¿Cómo andás, mío? ¿No me estás viendo? Horroroso. Azúcar para gozar. Caramba. Qué bonito encuentro. Uy, mi compadre del alma, de tantos años. Este es el divertido encuentro de dos leyendas de la comicidad que coincidentemente cumplen años en el mes de septiembre. 14 y 17. No pregunto la edad porque, ay, joven. Como dijo la señora García Pérez, agua que no es de beber, hay que mirarle los dientes, y camarón que se duerme es porque pasa mucha mala noche. Como dice mi tía Juana. Y como dijo mi tía Juana Cucha, óigala, entiéndela, escúchala. Y no se olviden que el día de no lo vean. Antes de los festejos, ambos cómicos recordaron los más de 50 años que tienen de amistad. Además, repasaron aquellos inicios llenos de divertidas y curiosas anécdotas. Nosotros habíamos estado con nuestras aguas. Y don Augusto, el directo, y Barraza, este directo no sirve y lo rompió. Entonces salimos los dos, inventamos pues y fue un gol. Yo recito un verso pues que mi papá me lo enseñó y él ponía la broma y la hicimos tan bien que... Como dijo Augusto, le explico a la gente, ¡ah! Y él salió mi libreto, señores. Qué triste pasa la luna. Che, ¿y eso? La luna no pasa nada, cara. A un hombre viejo y cansado junto con su hijo. Caminando apenas tras los dos. Che, ¿y eso? Los pasos. Pero los pasos así. El que está curado, el desgraciado. Cumplo 85. Por siempre se festeja 60, 65, 75, 80, 85, 90, 95 y ahí nada más. Y ahí te vas para la vara. Para la vara. Oye, pero qué fortaleza. No, Dios es grande. Yo también todo lo que he tenido, o sea, las cosas, y la gente no cree. A él le han dado 3 infartos. 3 infartos cerebrales. Efectivamente, poco antes de la llegada de la pandemia a nuestro país, tuvimos la oportunidad de realizarle un reportaje a Miguelito Barraza después de superar los 3 infartos cerebrales que sufrió. Y así yo hice Doña Buraca, porque Benjamín Ureta, el señor... ¿cómo se llama? Fueron los primeros, pues. Te olvidas un poco, ¿no? Se me va. Benjamín Ureta y el otro. Se va por los infartos pues, cerebrales. Sin duda, Dios aún quiere que este par de cómicos sigan haciendo reír al respetable. Una amistad inquebrantable que el Chatito Barraza valora con el alma y Melcochita con el corazón. No, mi negrito lindo. ¿Cuánto hemos pasado, hermano? Ahorita me pongo a llorar porque yo soy más sentimental que la... ¿Y por qué llorarías? Por la amistad que me une con él, la bondad que tiene. No nos envidiamos, no somos rencorosos. En fin, no hay pecados capitales. Nos damos la mano siempre. En la buena y en la mala. Claro que a veces nos damos un beso. O sea, en la buena y en la mala estamos. ¿Están juntos? Sí. Qué bonito. Mira, te hemos emocionado, Emociona tener un verdadero amigo, ¿no? Ya se me fue mi gordo. Porque hay gente a veces, artistas mismos, que buscan de separarnos, de pelear, pero ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué le dirías a tu amigo que se ha puesto sensible? Siempre es así, él es mismo sentimental, ¿no? Y aparte también lloro porque no puedo pagarle lo que me ha prestado. Sin perder la chispa, llegó el momento de la comilona para este divertido dúo. Augusto Sánchez no solo puso la cuota gastronómica, también recordó las anécdotas vividas con Miguelito Barraza y Melcochita. Hoy los voy a engreír por su cumpleaños
le hemos preparado algo bonito. Miguelito, tú sabes que la primera vez que vino Melcocha lo trae Pepe Vázquez hace muchos años. Pepito, que en paz descanse, me lo trae y yo le mando su causita, Pepe, bienvenido Melcocha. Me dice, oye, mi querido pescador, no te hubiera molestado. Yo le digo, Melcocha, Pepe, para mí es un honor que vengas acá por algo tan barato, imbécil. ¿Qué traes ahí, Miguelito? Mejor que me hayas dicho eso porque para que los choros no crean que acá tengo plata. Ya. Yo toda la vida he usado esto porque soy demasiado, me gusta mucho la pulcritud. Aquí ando con mi desodorante, bueno, le echo para mi celular, ando mis lentes. ¿Es tu maletín? Mi maletín personal. Aquí también cuando quiero lo rico. Ahí está, échale Melcochita, échale un poquito. Y ahora cuando no hay ya estoy seco. ¿De dónde salió el señor malvado? Por su bajeza. ¿Qué te parece encontrarte con estos dos leyendas de la comicidad peruana? Unas buenas personas y que Dios siempre los cuide, pues, y los proteja. Parece boxeador, ¿no? Pero esos boxeadores que han perdido la pelea. ¿Sí? Melcochita ahí Barraza, Melcochita ahí Barraza, Melcochita ahí Barraza. Recibido el cariño de la gente, a los pocos minutos llegan los invitados de Melcochita y Miguelito. La fiesta aún no termina, pero primero el tratamiento de pastillas del Chato. Tómate la pastilla, papi. Tómate la pastilla, huevón. ¿Pastilla para qué, Miguelito? Para los ovarios. Para que se me pare el corazón. Entre los dos se adoran, se aman, se quieren. Ay, nos queremos. Ay, no, perdón. Todos dicen que es mi padre. Dicen que se parece a mí, ¿verdad? A ver, se parece. A ver, ¿te pareces o no? A ver, carita. Igualito, igual. Que mi abuelito. ¿Qué habrás hecho tú, Miguelito, por ahí? No, ahora es tu hijo. Guarda ahí. Buena, mi querido nabo blanco. ¿Cómo le dices? Nabo con ojos. Miguelito y Melcochita, que pasen un feliz cumpleaños extraordinario. Tantos años de compadres, de amigos y haciendo reír al mundo entero. Así que acá está toda la familia. Y a la voz de 3, 2, 1, va. Cumpleaños feliz. Deseamos a ti. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Yo voy a soplar la vela y quiero agradecer a mis padres que están en el cielo, que me dieron la vida y sobre todo el don de hacer reír. Yo tengo también que agradecer a mi madre que fue la que ella... A ver, no, mira. Está fea, no sé. Como te digo, ya no sopla. ¿Sabes qué? Ya la cacha ya pasó de moda, hermano. Agradezco a mi madrecita que está en el cielo, que por ella soy lo que soy ahora. Ay. Bueno, la chuche. Después de compartir las tortas, Miguelito y Melcochita se animaron a dejarle este mensaje al mismísimo presidente Castillo. Lo único que yo puedo aconsejar a este nuevo gobierno es que digan la verdad. Claro. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en este país, costa, sierra, selva, cosas que no lo tiene nadie. Entonces ellos, qué casualidad que este es el único país donde todos los presidentes han estado presos. ¡Qué vergüenza! Así que yo confío en ti, Serranito lindo, te quiero porque yo sé que tienes buena vibra. Así que no le hagas caso a todos los ayayeros y los envidiosos. Que tengas un buen gobierno, hermano. Claro, todo lo que están alrededor, todo están para vivirte la vida. No, porque son lingüísticos o son, como te puedo decir, capaces, que tienen buena labia. No, tú no tendrás mucha labia, pero yo sé que tú tienes bobo, que quieres a tu pueblo. Y una vez de chávate, ya mira, ve, este fulano no sirve, chao, y yo voy a hacer esto con el pueblo. Y que regresen todos los grandes financistas para que el dólar baje. Ay. Y no te olvides de los artistas, que somos los músicos. Todo lo que sea arte, eso te alimenta el espíritu. Melcochita y Miguelito Barraza son dos referentes y respetados personajes de la vieja guardia de la comicidad peruana.
Por eso, estos artistas se merecen en vida todos los homenajes, festejos y reconocimientos, no solo por su trayectoria artística, también por seguir regalando alegría al pueblo peruano. Porque como ellos mismos dicen al son de un improvisado soneo, hay que gozar con mucho tumbao a Melcochita y Barraza. Aquí gozando con Barraza y Melcochita, disfrutando una tarde tan bonita, comiendo su cevichito y su arrocito. Bueno, yo no sé improvisar mucho, pero de todas maneras estoy en otra onda. Así que, por favor, cualquier cosa está Melcochita y Barracita. Por eso le digo ahora a toda la gente, a Barraza y a Melcochita lo ve hasta el presidente. Hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. ¿No? Hay que gobernar con inteligencia. Muy bien, nos vamos a la pausa con esto, con una sonrisa. Pero lo que vamos a contar al volver nos la borra de inmediato porque esta madrugada ha ocurrido un naufragio en el río Huallaga. Iban 80 personas, más de 80 personas a bordo y muy pocos lograron salvarse. De verdad, una tragedia. La Marina de Guerra está en la búsqueda de los cuerpos. Vamos a regresar con los detalles, pero tengo antes mensaje de nuestro auspiciador. Esto es realmente importante. Pavco, referente en construcción, se une a Wavin, líder mundial en innovaciones para obras. La calidad e ingenio local conecta con tecnología y soluciones internacionales. Pavco Wavin, conectando lo mejor del mundo con tu vida. Y con esto, nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. A esta hora de la noche, decenas de personas aún permanecen en condición de desaparecidas luego del naufragio de una embarcación en el río Huallaga, en Yurimaguas, en Loreto. Este naufragio ocurrió hoy, domingo, durante la madrugada. Hasta el momento solo se ha podido conocer que unos cuantos ocupantes lograron salvar su vida, lograron alcanzar la orilla. Uno de los sobrevivientes es un padre de familia que asegura haber perdido a su esposa y a uno de sus hijos de 7 años y a varios amigos. Y estos son los videos que se han difundido en redes sociales. El sobreviviente señala que el bote a motor viajaban cerca de 80 personas, 60 adultos y 20 niños aproximadamente, que formaban parte de una congregación que regresaba de una vigilia en la zona de Santa María. La embarcación inició recorrido hacia las 4:30 de la mañana y casi una hora después chocó con una barcaza petrolera en el sector de Muyuna, lo que causó el naufragio. La barcaza, dicen, no tenía ninguna luz prendida que advirtiera de su presencia, lo que sumado a la oscuridad y esa hora de la madrugada, pues no pudieron evitar el choque. Hacia las 5:30 de la mañana es que ha sido la colisión. Un par de segundos después, según el testimonio, todos estábamos ahogándonos, decía. La mayoría no sabe nadar, menos los niños. Esto es dramático. El testimonio de este sobreviviente que ha contado esta historia a la prensa indica que una lancha que pasaba por la zona no se detuvo a ayudarlos y que el bote se acercó a ellos, pero que lamentablemente solo pudo evacuar a unos cuantos debido a su poca capacidad y que de milagro se ha salvado porque estaban debajo de la lancha. Es tremendo. La Marina de Guerra, la policía y personal de defensa civil están realizando la búsqueda o estuvieron realizando la búsqueda de sobrevivientes y de verdad que todavía a esta hora de la noche se desconoce la cifra oficial de personas que han podido salvarse, de las que continúan desaparecidas y de los cuerpos que han podido ser recuperados. Por supuesto, más detalles de esto que es una tragedia miren esas imágenes que nos encoge el corazón, mañana en la edición matinal de ATV Noticias con Fernando Díaz y Alicia Reto. Nos vamos a la pausa, no se muevan.
Hemos terminado por esta noche, pero antes de despedirme quiero recordarte que la final del fútbol femenino peruano entre los clásicos rivales Alianza Lima y la U va este sábado a las 4 de la tarde, ya lo saben, por ATV. Alienten y apoyen a sus equipos. Ahora sí, les digo chao, hasta el próximo domingo. Pasen buenas noches.